¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en esta ocasión vamos a tratar un tema que es fundamental para poder superar las secuelas emocionales que puede dejarnos una relación con una persona conflictiva, competitiva, narcisista, porque estas relaciones, precisamente porque son relaciones abusivas, relaciones en las que puede formar parte la traición, en donde hemos sido tratados de maneras injustas, en donde hay alguien que no corresponde ni a nuestra lealtad ni a nuestro cariño, pues de una manera apropiada, podemos llegar a sentir mucho enojo. Y muchas personas me han hecho la pregunta de, ok, ¿qué puedo hacer con la frustración y con el enojo que siento incluso tiempo después de haber roto mi relación con una persona narcisista? Porque ese sentimiento es un sentimiento desagradable, aflictivo, duele y forma parte del duelo, del proceso de duelo. Lleva entre todas las etapas que vamos a atravesar, pues el proceso de negación, el proceso de negociación, el proceso de dolor, el proceso de enojo y hasta llegar al proceso de la aceptación que nos permite estar parados en la realidad y no hacernos expectativas de cosas que no van a pasar en nuestra relación con una persona narcisista, como el hecho de que esa persona nos pueda corresponder con el cariño que nosotros quisiéramos, ser más leal o cambiar decisiones y cosas que hicimos en el pasado. Parte de ese proceso de duelo lo vamos a atravesar con enojo y el enojo puede llegar a tener una función. La emoción que forma parte del enojo es esa activación de energía con la que nos sentimos más poderosos, con la que sentimos que podemos luchar, huir y sacar coraje para plantar cara, para poner límites, para salir de una situación, para tomar decisiones o también para hacer otro tipo de conductas que pueden ser pues más autodestructivas, más conflictivas. El enojo en sí no es positivo o negativo, es un sentimiento. Lo que hacemos con él puede ser constructivo o también puede ser destructivo porque es un sentimiento muy delicado, de difícil manejo. Digamos que es como el fuego, moviliza mucha energía, pero esa energía nos puede servir para cambiar materiales, para forjar, para construir, pero también puede causar incendios, se nos puede salir de control y puede ser destructivo para las personas que nos rodean y para nosotros mismos. ¿Cómo podemos manejar este sentimiento para sacarle provecho, para movilizar nuestros recursos y mejorar nuestra vida y no para quedarnos frustrados, resentidos, amargados con todo lo que nos pasó? Porque estas relaciones sí son abusivas, sí son injustas y muy probablemente por eso te sientes atrapado en esta mezcla de dolor y enojo que son muy característicos después de haber sufrido una relación de este tipo. Y sufrido porque sí se sufren, ¿no? Pero la respuesta que hago con el enojo no es una respuesta fácil y sencilla. Las respuestas sencillas normalmente son tan simples que no nos ayudan a procesar realmente una experiencia. Y en este canal tenemos como objetivo ayudarte a hacer un proceso de recuperación también, dándote información que pueda ayudarte no solo a salir de esta experiencia, sino en general, aprovechar esta experiencia para sacar mayores recursos, desarrollar habilidades, tomar una nueva perspectiva, puede ayudarte a que tu vida sea incluso mejor que antes de haber sufrido de esta manera. Y no es porque el dolor y el sufrimiento que dan las relaciones con personas narcisistas sea algo que hubiéramos querido tener, pero ya que ya está hecho, ya que ya lo hemos pasado, ya que forma parte de nuestra realidad, más vale tomarlo y aprender de él. Muchas veces, una de las razones por las que no sabemos qué hacer con el enojo en una relación con personas narcisistas es porque en general tampoco entendemos muy bien cómo manejar el enojo. Y para poder saber cómo manejar el enojo, tenemos que tener claro que estamos entendiendo de qué se trata. La emoción que comporta el enojo es la respuesta fisiológica de activación y movilización de energía que nos da toda la pila para luchar, para huir, para plantar límites, para plantar cara. ¡Fum! Es eso que sentimos como el calor, como un incendio, como mucha energía. Es una respuesta fisiológica de activación. Pero en los seres humanos esta respuesta pues es más compleja porque nuestro cerebro también es más compleja. Esta emoción biológicamente la podemos compartir con otras especies de animales que también luchan o huyen. Pero los seres humanos también tenemos una corteza cerebral que nos ayuda a vivir en un mundo más complejo, en donde la mayor parte de nuestros problemas no se van a resolver luchando, pegando, huyendo o quemando en un berrinche todo el enojo que tenemos, sino que tenemos que poder pensar estratégicamente soluciones que nos ayuden a resolver el problema, y el problema es cómo plantar límites de verdad, cómo hacer
que esta persona no nos afecte. Y a veces, para poder hacer esto, la corteza del cerebro tiene que modular la respuesta de enojo, porque no siempre lo mejor que podemos hacer es saca lo que sientes, di lo que piensas en el momento. Eso puede sonar como algo que te ayuda a desahogarte, y quizás sí, a lo mejor te ayuda a desahogarte, pero no te ayuda a resolver. Es la corteza de nuestro cerebro la que nos ayuda a hacer planes de largo plazo, a hacer estrategias de solución, incluso a veces a contener la expresión del enojo que estamos sintiendo con tal de no ser manipulados o de que no consiga esa persona lo que quiera de nosotros, que a veces es una provocación para desacreditarnos o invalidarnos delante de otras personas y decir, ya viste, está loco o está loca y mira cómo se pone, o para cualquier tipo de cosa que nos pueda hacer. Entonces, es la corteza del cerebro en los humanos lo que puede ayudar a que este sentimiento de enojo se module, se controle, se canalice o se convierta en cosas que puedan ayudarnos. No es así como que la verdad es que pocas cosas en la vida de un ser humano se resuelven de verdad luchando o huyendo. La emoción es esa respuesta de activación fisiológica, pero el sentimiento de enojo es la combinación de el sentido que le damos a las cosas, la forma como las interpretamos, la forma como las entendemos, el punto de vista que tenemos, y eso modula la respuesta del enojo. Lo puede hacer mucho más grande y convertirlo en odio, en explosión, en resentimiento, o lo puede convertir en energía, planes de acción y solución de problemas. Cuando los humanos interpretamos algo como potencialmente amenazante, como algo que nos pone en riesgo, y tenemos esta respuesta de activación emocional, hay un cambio en nuestro cerebro. Empezamos a tener mayor secreción de neurotransmisores como noradrenalina y una baja en los neurotransmisores como serotonina y como vasopresina. Y, total, el cerebro cambia. Estos cambios, así como tienen ventajas, pueden tener desventajas. Nos hacen ver al otro como enemigo. Nos hacen enfocarnos específicamente en lo que tenemos que hacer para actuar en el momento. Digamos que esta respuesta es muy buena cuando la agresión es física, es inmediata, es inminente, y posiblemente en esos momentos el hecho de estar tan enfocados en todo lo que está sucediendo que nos pone en riesgo, porque nos vuelve la visión de túnel y solamente nos podemos fijar en eso que nos pone en riesgo, en aquello que está peligrando, haciendo que nosotros peligremos para que nos podamos defender. Pero este hiperenfoque en la atención también implica que solamente nos vamos a fijar en eso, en lo que no nos gusta, en lo que nos pone en riesgo, y muchas veces se va a cortar. Cuando está en este estado de activación, cuando el enojo es mucho, la comunicación de la parte pensante de nuestro cerebro y de la parte de activación emocional se rompe y podemos no ser empáticos, porque pues para agredir a otro, para protegernos, para pelear, no necesitamos mucho la empatía, no necesitamos considerar cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos, palabras, acciones. Es un impulso, pero en ese impulso podemos no estar pensando precisamente con la corteza prefrontal, que es la que mide consecuencias para nosotros y para otros de nuestros actos, consecuencias para nosotros y para otros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, y en eso pues podemos haber armado un espectáculo delante de nuestros hijos o haber tomado decisiones que no son lo que más nos conviene. Por eso es de empleo tan delicado, y por eso a veces antes de actuar tenemos que esperar a estar fisiológicamente más calmados. Para la mayor parte de problemas que requieren estrategia, como decidir si vas a renunciar o no a un trabajo, con un jefe narcisista que te está haciendo la vida de cuadritos en un momento que hizo algo que te enojó muchísimo, o con un familiar o con una pareja, necesitas estar en un estado emocional que te permita pensar, porque muchas veces el enojo que sentimos en relación con personas que son muy narcisistas, incluso el narcisista puede ser que lo esté provocando, porque no somos la mejor versión de nosotros enojados. Somos menos inteligentes porque podemos pensar mucho menos con la corteza prefrontal y tomar mejores decisiones. Somos menos estratégicos. Ahora, el dolor muchas veces causa enojo. Cuando una persona narcisista está provocando con sus críticas incesantes, con la manera como te trata, con las burlas, con invalidaciones de cosas que tú hiciste con la mejor de las intenciones, pero que las ven muy chiquitas, pues probablemente esté provocando que tú te desregules emocionalmente y te enojes al punto que tú pierdes el control de tu propio cerebro. Y tienes que tener mucho cuidado, porque es en este momento
en donde la persona narcisista más se siente en control de la situación y pues como esa persona no está ni sufriendo, ni le está doliendo lo que está pasando, ni es la persona traicionada, probablemente por eso pueda estar todavía más frío. Aquí es donde el darbo tiene su efecto. Por ejemplo, cuando la persona narcisista está causando cosas, está apretando tus botones, está haciendo cosas para que tú te desbalancees y después todos los demás vean cómo estás reaccionando y tú te sientas mal después de haber actuado de cierta manera, haber hecho ciertas cosas, ¿no? Entonces, intenta, aunque tengas mucha razón para estar enojado, no actuar en ese estado emocional, porque no eres la mejor versión de ti. Cuando estamos muy enojados tampoco podemos ver el panorama completo. Y esto no le pasa ni solamente a los narcisistas, ni solamente a nosotros, nos pasa a todas las personas. Cuando estamos muy enojados, no podemos conectar con nuestros sentimientos hacia las personas de manera empática. La empatía está rota y se nos puede pasar la mano. Podemos hacer o decir cosas que al final dañaron a otras personas y que no es lo que nosotros queríamos. Si te has fijado también, esta respuesta emocional intensa de enojo se dispara más fácil en algunas personas que otras. Hay personas que por temperamento, por cuestiones biológicas, son más sensibles. Y el ser más sensible muchas veces no es solamente ser sensible al amor, a la empatía, a la alegría. También puede ser que haya personas que son más sensibles al enojo, que se enojan a una mayor velocidad, en más intensidad y que también les puede costar mucho trabajo poder controlar la respuesta emocional. Esto se llama impulsividad en el carácter. No solamente es en el enojo, suele ser en muchas otras cosas, pero cuando es el enojo, pues el daño es mayor, ¿no? Pero cuando es la emoción, el enojo, la que se está descompensando es cuando tenemos las peores consecuencias. La impulsividad puede estar en personas que son narcisistas, pero también en personas que no son narcisistas, que son simplemente personas muy impulsivas a las que les cuesta trabajo en el momento de estar muy enojados, ser empáticos, pensar las consecuencias de lo que están diciendo. Pero a diferencia de las personas narcisistas, las personas que solamente son impulsivas sí se sienten muy avergonzados y muy culpables por lo que hicieron o dijeron cuando estaban muy enojados. Además, reconocen que el error es suyo. Las personas narcisistas, que además son muy impulsivas, cuando agreden a otras personas, piensan que la culpa es del otro. Y mientras peor te tratan por estar enojados, también piensan que más es tu culpa, ¿no? Porque si tú tienes la culpa de la cantidad de enojo que ellos sienten, mientras más enojo tienen, más culpable eres tú. Entonces, aunque puede haber personas impulsivas que se enojan mucho, pero que no son narcisistas y que sí son narcisistas, la diferencia está en la capacidad de autocrítica, de sentir vergüenza y de sentir culpa una vez que baja la intensidad emocional. A veces también podemos confundir enojo con agresión, y no todas las formas de agresión o de hostilidad implican esta respuesta de activación emocional. Hay gente que agrede a otras personas simplemente porque le estaban estorbando y no tuvo ningún interés en ver cuáles iban a ser las consecuencias de su agresión. Luego hablamos de ese tipo de agresiones. En esta ocasión vamos a hablar de cómo el enojo, cuando está pasando algo que nos está sacando de balance, puede operar en nuestra contra en relaciones con personas narcisistas. Y de hecho, ver también cómo ciertas formas de agresión pasiva, ciertas formas de maltrato pasivo pueden ocasionar este tipo de respuesta emocional de enojo, aunque la persona que está ocasionando la agresión pasiva no parece estar enojada o de verdad no lo está, ¿no? Simplemente está manipulando el enojo de otra persona. Porque los agresivos pasivos normalmente no tienen este tipo de expresión del enojo más explosiva. Sí pueden tener otras formas de enojo, como el resentimiento o el rencor, la aversión, el prejuicio negativo, incluso el rechazo y el odio hacia otras personas. Ahora, no porque la persona no esté enojada de esta manera más explosiva, quiere decir que no es destructiva, no. Y sí, muchas veces las personas que son agresivo-pasivas explotan la impulsividad del otro para usarla en su contra. Empiezan a hacer comentarios agresivos pasivos sabiendo que te va a desregular emocionalmente y tienes que tener mucho cuidado con eso para que tu manera de poner límites no sea explosiva y esté nutriendo esta dinámica en la que tú estás siendo invalidado por una respuesta emocional intensa por una persona agresiva pasiva. Otra precaución que tenemos que tener
cuando estamos muy enojados es que tenemos que saber que precisamente por la naturaleza del sentimiento del enojo, cuando estamos muy enojados, tenemos una postura muy egocentrada. Es decir, no es momento para que entendamos la perspectiva de otras personas, nos pongamos en su lugar o fácilmente veamos cómo los demás nos están viendo a nosotros. Así que de momento a lo mejor tienes muchas ganas de decir o hacer algo y crees que tienes toda la razón y parece la mejor respuesta. Pero si tú estás emocionalmente alterado no puedes medir eso, porque no puedes verte con los ojos que te ven otras personas, ni medir la situación social en la que estás, ni ver cuál va a ser la consecuencia de eso que estás haciendo o diciendo. Precisamente porque el enojo va a hacer que tú solamente veas las cosas desde tu perspectiva, o por lo menos que las veas bastante más solo desde esa perspectiva. Todas las personas, narcisistas o no, cuando estamos muy enojados, sentimos que tenemos la razón. Y cuando estamos muy desregulados, precisamente esta manera de ser, precisamente porque sentimos que tenemos la razón, podemos hablar con una persona de lo que nos está pasando, desahogarnos con esa persona, desahogarnos con nuestros hijos, desahogarnos con quien está cerca, pensando que lo que estamos diciendo es lo correcto y tenemos la razón. Y después nos vamos a llegar a sentir mal porque empezamos a entender y ver cuáles son las consecuencias que eso está teniendo para ellos. Cuando estamos muy enojados no lo podemos ver. Y esto es algo que ocasiona el enojo. No solamente le pasa a las personas que son muy narcisistas, nos pasa a todos. Cuando estamos enojados somos egocentrados, pensamos que tenemos la razón. La diferencia es cuando alguien es muy narcisista, piensa que tiene la razón aún después de haber hecho o dicho cosas que sí lastimaron a otras personas y no va a tener la flexibilidad para ver la perspectiva de otras personas aún después de estar enojado. Si tú no eres una persona muy narcisista, probablemente vas a sentir mucha culpa y mucha vergüenza después de que veas cuáles fueron las consecuencias de todo eso que dijiste o hiciste cuando estabas muy enojado. Y no es que eso esté mal, creo que se vale porque nos hace ser más conscientes de no repetir ciertas cosas, de cuidar pues a los demás, a los que forman parte de nuestra familia, a los demás que queremos, aún de la fuerza de nuestro enojo. Y la culpa, bien manejada, es algo que nos hace estar con la voluntad de querer cambiar. Otra cosa que caracteriza a este sentimiento de enojo es que es un sentimiento social la mayor parte de las veces. Puede haber enojo que se produzca por causas meramente biológicas en alguien que tenga algún problema de tipo neurológico o psiquiátrico y hay alteraciones bioquímicas que están haciendo que esté como enojado sin que esté pasando nada. De hecho, nos puede pasar casi a todos cuando tenemos cuando tienes, por ejemplo, una infección o una enfermedad que estás irritable y eso no es porque hay una amenaza externa, es porque tu cuerpo se está defendiendo de un virus o bacteria y es más irritable. Pero dejando eso de lado, casi siempre estamos sintiéndonos de esta manera porque nos está sucediendo algo en una relación con otra persona. Pero eso que nos puede estar sucediendo en relación con alguien más, y esto le pasa a narcisistas y no narcisistas, está muy filtrado por nuestras creencias, nuestras motivaciones, nuestras expectativas, que también están procesándose al mismo tiempo. Es decir, algo está pasando con la otra persona y también nosotros estamos dándole un sentido y pensándolo, interpretándolo de cierta manera. Esto a veces puede ser que errores en nuestra manera de percibir las cosas hagan que el enojo sea mucho mayor o que el enojo pues lo podamos atenuar bastante. La cosa es que no siempre somos conscientes de que estamos pensando algo. Si te fijas, siempre estamos hablando con nosotros mismos y el cerebro nos habla, y ese lenguaje que tenemos con nosotros mismos nos habla con palabras, pero también con imágenes. Y entonces a muchas cosas estamos constantemente dándoles una interpretación, un sentido y sobre todo una valencia emocional, como de esto es positivo o negativo para mí. Pero no somos conscientes de que estamos haciendo ese proceso. Es como algo que se da de manera muy rápida, muy inconsciente, y por eso algunas personas nos molestan ciertas cosas y a otras personas no. Por ejemplo, alguien que diga llegar tarde a una reunión es una falta de respeto, esa creencia puede hacer que cuando alguien llegó tarde, no solamente se sienta contrariado porque
estoy esperando algunos minutos, sino se sienta que no lo están respetando. Y es esa interpretación lo que hace que una falta de puntualidad se convierta en una ofensa. Si, por ejemplo, tú piensas, si alguien es distraído y olvida lo que le pedí, es porque no le importo. Y entonces puedes llegar a encargarle algo a alguien, ese alguien llega sin lo que tú le pediste y sientes que no le importas. Entonces se convierte también en una ofensa, se convierte en un acto egoísta, algo que estás interpretando con esa creencia. Y todos tenemos ese tipo de creencias, por eso a algunos nos molestan unas cosas y a algunos les molestan otros. Pero mientras más egocentrada es una persona, más tiende a interpretar los actos de las otras personas de acuerdo a su propia escala de valores y a sus propias creencias, sin juzgar, sin darle una segunda pensadita, sin revisar sus creencias, asumiendo que los demás hicieron las cosas por lo que cree que es su motivo, por las motivaciones que cree que tienen. Entonces, además, como cree que se merece que los demás hagan todo como lo espera, hay un montón de cositas que les causan mucho enojo precisamente porque lo están interpretando así. Entonces, es esta interpretación lo que hace que muchas veces una persona narcisista sea tan irritable, tan explosiva y haya tantas cosas que los considera una ofensa, una falta de respeto y te ataca por esas. Cosa que tú puedes llegar a sentir que es muy injusta, que no te mereces, lo cual es muy cierto, y que te ha costado mucho trabajo entender por qué cualquier cosa era motivo de confrontación, de pleito, de agresión, si eso no había sido ni tu intención, ni tu idea, ni para nada era algo que tú hubieras planeado que saliera así. Y fue imposible que llegaran a manejarse las cosas de manera más armónica con alguien. Tampoco escuchaba tus motivos, no escuchaba tus razones, no escuchaba explicaciones, y eso puede haberte ocasionado también mucha impotencia. La realidad es que una persona narcisista está tan centrada en su propia perspectiva que sí es cierto que padece de este sentimiento de enojo con mucha frecuencia, lo cual es un sentimiento afectivo. No es cierto que las personas narcisistas en general sean muy felices, tampoco. Precisamente porque el sentimiento aflictivo que más sienten, pues no es tanto la tristeza, pero sí es mucho el enojo. Y eso es vivir con la espada desenvainada y viendo monos con tranchetes en todos lados, sintiendo agresiones de todo el mundo, y no pueden conectar, no pueden empatizar, no pueden conectar, no pueden ser compasivos con las otras personas o entender la perspectiva de los demás, lo cual no les permite aprender y tampoco les permite, en muchos sentidos, tratar a los demás con el respeto que se merecen, precisamente porque ni lo ven, ni lo entienden, ni hacen el esfuerzo por entenderlo. Y esto puede ser algo que hizo que te trataran como te trataron. Sé que no te debería de haber tratado así una persona con este problema, pero la verdad es que precisamente por las deficiencias que hay en una persona narcisista, esta postura egocentrada es muy parecida a la que tienen las personas cuando están enojadas, mucho más seguido. Entonces se irritan más, son menos flexibles, pueden entender menos la perspectiva de otras personas, y eso es lo que en muchas ocasiones hace que las relaciones con ellos sean tan conflictivas y tan explosivas. A veces la verdad es que parece mentira, pero parte de lo que más nos puede ayudar a manejar el enojo es la compasión. La compasión no es lo mismo que la idealización, no es lo mismo que caer en disonancia cognitiva y negar la realidad y querer volver a idealizar a esa persona. Es entender qué deficiencias tiene, cuál es la deficiencia en su toma de perspectiva que está ocasionando que se enoje de tantas cosas sin personalizarlo. Aceptar que la otra experiencia, que la persona tiene una experiencia de este tipo, puede ayudarnos a entender porque hay tantas cosas que le causan este tipo de sufrimiento caliente, digamos. No es un sufrimiento de tristeza, donde los vas a ver llorando a cada rato, sin energía. No, muchas de estas personas son más bien muy energéticas, pero también están sufriendo porque es un sentimiento desagradable, es un sentimiento doloroso. Y experimentar esto por tantas cosas, pues no es algo envidiable. Poder entender desde esa perspectiva lo que le pasa a una persona narcisista también puede ser que te haga poderlo aceptar más fácil sin personalizarlo, no que por eso esté justo ni mucho menos, pero te puede ayudar a soltar,
que es parte de lo que puede aliviarnos también el sentimiento de enojo, de no debió de haberme tratado así, no debió de ser así. Pues quizá no debió, ¿no? No es lo correcto, no está bien, pero esa persona no está bien tampoco. Ahora, ¿por qué las personas narcisistas, después de que tratan mal a alguien, incluso lo odian más, lo denigran más, lo devalúan más? Esto tiene que ver con el hecho de que no tienen la humildad y la flexibilidad cognitiva para intentar entender qué es lo que las otras personas sintieron con lo que ellos dijeron o hicieron. Pero sí tienden a justificar lo que hicieron para que esté correcto, para no sentirse malas personas, no sentir vergüenza o no sentir culpa. Entonces, culpan a otro de todo lo que ellos le hacen a otro. Luego, de sentirse como se siente por lo que le están haciendo. De modo que mientras más mal te tratan, más se convencen de que lo que tú mereces es ese trato. Y de que a ellos no les quedó otra que tratarte de esa manera por lo que tú dijiste, por lo que tú hiciste, por lo que te faltó hacer, por lo que no dijiste, porque volteaste para el otro lado, por lo que sea. Cuando una persona está actuando su enojo con mucho narcisismo, siente que lo que le está haciendo y diciendo a la otra persona está justificado, que no le quedaba de otra, que tiene razón, pero después de que el enojo se le baja, tiene que mantener esa justificación. Es decir, tiene que seguir culpando al otro y verlo como enemigo para que no tenga que revisarse a sí mismo, porque es infinitamente más fácil seguir justificándose uno mismo y culpar al otro que entender que lo que hiciste pudo haber lastimado a otras personas, y de esta manera podemos evitar la autocrítica. Pero lamentablemente, para salvar nuestra imagen, evitando la autocrítica, nos estamos quitando la posibilidad de aprender y crecer con nuestros errores. Y esto es lo que le pasa a una persona muy narcisista. Se quita la oportunidad de aprender de sus errores, de aprender de las consecuencias de sus palabras, y culpando a los demás, pues a corto plazo se siente mejor, pero a largo plazo no cambia, no crece, no se cuestiona lo que está haciendo y sigue haciendo los mismos errores con otras personas de la misma manera, y sintiendo que es injusta la manera como el mundo lo trata, o los reclamos que le hacen, o lo que la vida le va regresando, porque la realidad es que nos presenta consecuencias a todos tarde o temprano. Y una persona narcisista puede pensar que esas consecuencias no se las merece, en vez de cuestionarse si ha hecho algo que hace que los demás los dejen de querer, dejen de confiar en ellos, no les crean nada, o no quieran estar con ellos, porque son personas que a la larga se pueden llegar a quedar muy solos. Es por esto que me parece tan valiosa la pregunta de ¿qué puedo hacer con el enojo? Porque supongo que esa pregunta viene cargada también para no ser igual que la persona narcisista, para no hacerle de la misma manera. Porque no es cierto que ser una buena persona implica no enojarse. Ser una buena persona no implica no poner límites. Pero sí es importante no regresar la agresión, no convertir el mundo en un campo de batalla, ni nuestras relaciones en un asunto tan desgastante y tan conflictivo. Y además, si nosotros queremos crecer, cambiar y realmente liberarnos de estos patrones tóxicos de relación y de comunicación, pues vamos a tener que hacer un proceso de reflexión, de autocrítica y de responsabilización, pues de nosotros mismos, de las cosas que nosotros sí podemos cambiar y que quizá pues son en lo que tenemos que enfocar toda la energía del enojo que actualmente estamos sintiendo. Si el enojo lo usamos para marcar límites, para defendernos, para proteger a los nuestros, incluso con cierta forma de agresión, el objetivo no es destruir al otro, y el objetivo no es acabar con el enemigo, el objetivo es protegerte. Y usar esa energía tiene su ciencia. Usarla bien requiere poder diferenciar si lo que estás haciendo de verdad te va a proteger o te va a causar más problemas de los que te va a resolver. Y de eso va a tratar el siguiente video. No te lo pierdas. Te mando un enorme abrazo. Espero que el contenido de este video te ayude a entender esta diferencia del enojo entre personas narcisistas y personas no narcisistas, porque a veces cuando estamos muy enojados sí podemos llegar a pensar, ¿me estaré volviendo narcisista? ¿Es que puedo decir cosas muy hirientes? ¿Es que puedo hacer cosas muy destructivas? Lo podemos hacer todos, narcisistas y no. El enojo puede tener esa fuerza, puede tener ese efecto.
y todos tenemos que cuidarnos de darle un buen manejo para que el enojo no nos consuma. Eso no te vuelve narcisista, te vuelve un ser humano. Lo que te volvería narcisista es tener que justificarte a ti mismo, negar que lo que hiciste estuvo mal o lastimó a alguien o le hizo daño a alguien, culpar al otro de lo que tú le hiciste y que te caiga más mal a partir de que tú lo has maltratado más o le has hecho más cosas, decir que fue en modo defensivo y que la culpa fue del otro y que el otro es un monstruo y por eso lo estás tratando así. Eso sería usar el enojo de una manera muy narcisista. Y además, ser inflexible, no querer ver, pues realmente la perspectiva de otras personas y el cómo nos vieron o cómo sintieron lo que les hicimos. Así que merece toda la pena darle una revisada a si estamos haciendo un buen uso del manejo del enojo o estamos causando daño con él, porque todas las personas tenemos el potencial de causar daño a otros y a nosotros mismos cuando nos enojamos. La diferencia entre narcisistas y no narcisistas pues no es tanto el sentimiento, es más, ni siquiera la impulsividad, es esta capacidad de concientización y de reconocer que nuestros actos pueden lastimar a otras personas, incluso si son narcisistas. Bueno, me despido con esto y por favor, si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas, por favor, no te pierdas los siguientes videos porque vamos a dar más estrategias de qué hacer con ciertas formas de enojo para que no te intoxiquen a ti de largo plazo. Muchas personas narcisistas lo que pasó fue que hicieron un muy mal manejo del enojo y están atascadas en esa etapa de su vida, en esa etapa de sus duelos que les está causando un gran daño y una transformación negativa en sus personalidades. Porque una crisis puede también ser causa de que una persona se amargue e involucione. Tiene el potencial de construir, pero también tiene el potencial de destruir. Y depende mucho del manejo del enojo que hagamos. Me despido con esto. Te mando un enorme abrazo con cariño, Ana.